Buenos días. Hoy voy a presentarles un tema fundamental para comprender cómo el derecho de la Unión Europea influye de manera cada vez más intensa en nuestras relaciones privadas. Los efectos de la aplicabilidad directa del derecho de la Unión en las obligaciones del derecho civil. El derecho de la Unión Europea forma parte integrante del ordenamiento jurídico de todos los Estados miembros. Esto significa que sus normas no son ajenas a nuestro sistema jurídico, sino que conviven con el derecho nacional y en muchas ocasiones lo modifican o incluso prevalecen sobre él. En el ámbito civil, su influencia es cada más notable, especialmente en sectores como el consumo, la protección de datos o la contratación privada. Para entender esta dinámica, debemos recordar dos conceptos clave. Primero, la aplicabilidad directa, que implica que una norma europea se puede aplicar sin necesidad de una transposición. Y segundo, la primacía, es decir, la prevalencia de las normas europeas sobre las nacionales, cuando exista una incompatibilidad. Entrando en el marco jurídico esencial, conviene destacar el principio de primacía. Según este principio, cuando una norma nacional contradice el derecho de la Unión, los jueces nacionales tienen la obligación de inaplicar la norma interna y dar plena eficacia a la europea. En el segundo lugar, nos encontramos con la doctrina del efecto directo, que puede ser vertical, es decir, aplicable en las relaciones entre los particulares y el Estado, o horizontal, entre particulares. No todas las disposiciones de la Unión tienen efecto directo, pero ello deben ser claras, precisas y suficientemente completas. Todo ello repercute directamente en múltiples obligaciones civiles. Entre las áreas más impactadas encontramos los contratos, especialmente en materia de consumo, transporte o servicios financieros. Para comprender cómo opera este sistema en la práctica, debemos analizar la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha sido determinante. Primero, en el caso Van Ganten-Loos, el tribunal reconoció que por primera vez que el derecho de la Unión crea derechos directamente para los particulares, sentando las bases del efecto directo. Posteriormente, en el caso Simmental, se estableció que el juez nacional está obligado a aplicar el derecho de la Unión de norma inmediata, incluso dejando sin efecto cualquier norma interna incompatible. El caso Frankovich introdujo un principio esencial, la responsabilidad del Estado por incumplimiento del derecho de la Unión, lo que también puede tener repercusiones indirectas en las relaciones privadas. Finalmente, en el caso Google Spain, el tribunal reconoció el llamado derecho al olvido, que demuestra cómo el derecho de la Unión influye directamente en relaciones privadas, en este caso entre una empresa tecnológica y un particular. Llegamos ahora a uno de los aspectos más visibles para la ciudadanía, las áreas en las que aplicabilidad directa del derecho de la Unión Europea influye de toda forma concreta en las obligaciones civiles. Probablemente el campo más paradigmático sea el derecho del consumo. Aquí la intervención del tribunal ha sido determinante para proteger al consumidor y reequilibrar una relación que por naturaleza suele ser desigualdad. Otra área fundamental es la protección de datos. El Reglamento General de Protección de Datos impone obligaciones directas a las empresas, desde bancos hasta plataformas tecnológicas, y reconoce derechos inmediatamente exigibles por cualquier persona. El derecho de acceso, el derecho de rectificación
o incluso el derecho al olvido son ejemplos claros de cómo una norma europea puede transformar relaciones privadas. En cuanto a la responsabilidad civil, las directivas europeas han introducido estándares mínimos de protección, desde la responsabilidad por productos defectuosos hasta la regulación de prácticas comerciales desleales. Aunque se trate de directivas, muchas de sus disposiciones pueden tener eficacia directa cuando cumplen los criterios establecidos por el tribunal. Para comprender cómo la aplicabilidad directa opera en la práctica, es importante observar los mecanismos utilizados por los jueces nacionales. El primero de ellos es la inaplicación de normas nacionales contrarias al derecho de la Unión. Incluso si una cláusula o disposición nacional ha sido considerada válida durante años, debe dejar de aplicarse inmediatamente cuando entra en conflicto con el derecho europeo. El segundo mecanismo es la interpretación conforme. Los jueces deben interpretar el derecho civil nacional, incluidos conceptos muy tradicionales como la autonomía de la voluntad o la interpretación de los contratos, de acuerdo con el contenido y la finalidad del derecho europeo. Esto significa que instituciones históricas del derecho privado se han ido adaptando a una nueva lógica supranacional. Un tercer elemento es el reconocimiento automático de derechos subjetivos. Los consumidores, los usuarios de servicios electrónicos y los titulares de datos personales pueden hacer valer sus derechos directamente, incluso frente a grandes empresas internacionales. Por último, encontramos el delicado tema del efecto directo horizontal. Aunque el tribunal no lo reconoce de forma general y explícita, utiliza otros principios, como la interpretación conforme, el principio de eficacia o la obligación de protección efectiva, para garantizar que las normas europeas tengan un impacto real también en las relaciones entre particulares. De este modo, incluso sin afirmarlo, el tribunal logra que muchas disposiciones europeas funcionen en la práctica como si tuvieran efecto directo horizontal. Sin embargo, este panorama no está exento de dificultades. El primero de los desafíos es la inseguridad jurídica. No siempre es fácil prever cuándo una norma europea tendrá efecto directo o cuándo deberá aplicarse en una relación entre particulares. Esta incertidumbre afecta tanto a los ciudadanos como a las empresas, que a veces se enfrentan a un marco regulatorio complejo y cambiante. A ello se suma la tensión entre el derecho civil tradicional, basado en principios como la libertad contractual o la autonomía de la voluntad, y la normativa europea, que en ocasiones limita estos principios para garantizar la protección del consumidor o la igualdad entre las partes. Esta europeización del derecho civil ha obligado a replantear instituciones que durante décadas parecían intocables. También encontramos problemas de fragmentación normativa. Algunas directivas establecen armonización mínima, permitiendo a los Estados miembros introducir niveles de protección superiores. Otras imponen armonización máxima, y este mosaico normativo complica la creación de un marco totalmente uniforme. El rol del juez nacional es otro desafío crucial. Hoy en día el juez civil debe actuar casi como un juez europeo. Debe conocer el derecho de la Unión, aplicarlo de oficio e incluso inaplicar normas nacionales cuando sea necesario. Esto exige formación continua y un elevado nivel técnico. Finalmente, el legislador europeo recurre a directivas que a menudo contienen disposiciones ambiguas, lo que genera problemas interpretativos y aumenta la dependencia de la jurisprudencia del Tribunal Europeo.
En conclusión, podemos afirmar que el derecho de la Unión Europea ha transformado profundamente las relaciones civiles, los contratos, las obligaciones, la protección del consumidor y los derechos digitales han cambiado bajo la influencia directa de las normas europeas. La aplicabilidad directa constituye una herramienta indispensable, garantiza eficacia, uniformidad e incremento de la protección de los particulares. Aunque el efecto directo horizontal no está plenamente reconocido, funciona en la práctica gracias a la jurisprudencia del Tribunal Europeo. Para avanzar, sería esencial reforzar la coherencia normativa, mejorar la técnica legislativa y fortalecer el diálogo entre tribunales nacionales y el Tribunal de Justicia. Solo así se garantizará una aplicación uniforme y previsible del derecho de la Unión en el ámbito privado. Muchas gracias por su atención y estoy a su disposición para preguntas o comentarios. Gracias.